Buenos días, vamos a hablar, ¿sí se escucha? ¿Sí? De edema macular diabético y la inteligencia artificial. ¿Cómo se está usando la inteligencia artificial específicamente en el edema macular diabético? Sabemos que tenemos una epidemia de diabetes que muestra incrementos de prevalencia en todas las regiones del mundo, especialmente acá en Latinoamérica, y es importante ver cómo hay países que han tenido éxito en esta lucha contra la ceguera por la retinopatía diabética. Esta es la experiencia de Alemania. Miren cómo en los años 90, en la línea de abajo tenemos ceguera por cualquier causa y en la línea de arriba con los triangulitos, ceguera por retinopatía diabética, como menos de 20 años después la brecha entre esas dos líneas prácticamente se ha reducido, no hay diferencia entre ceguera de cualquier causa y ceguera por retinopatía diabética, y el secreto de esto es detección temprana. Pero sabemos que en nuestros países hay limitaciones al acceso para el diagnóstico oportuno. No hay recursos suficientes de cualquier tipo y eso hace que probablemente siempre, constantemente estemos llegando tarde. Entonces, ¿cómo lograr un mejor resultado? ¿Cómo ser más eficientes, más rápido, mejorar el acceso, optimizar el tiempo del recurso humano tan escaso e incluso reducir costos? La respuesta podría ser la inteligencia artificial. Voy a tratar de aclarar algunos conceptos y entonces tenemos un gran concepto que es inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es cuando incorporamos diferentes tecnologías además de los algoritmos, además del uso de algoritmos. Por ejemplo, cuando utilizamos visión artificial, robótica, otras tecnologías industriales que hacen que esa máquina o esa computadora se comporte de una manera más similar al humano. Dentro de la inteligencia artificial está el machine learning, y el machine learning es algoritmos de decisiones. Se le introduce una serie de variables y en base a eso, cuando se le hace una pregunta, ella va a hacer un outcome. Fíjense que, por ejemplo, acá le decimos, bueno, las naranjas pesan un poquito más, van a tener una textura rugosa, y las manzanas son un poquito más livianas y van a tener una textura suave, y después le digo, bueno, tengo una fruta liviana y suave, y ella debe predecir que se trata de una manzana. Esos algoritmos han ido evolucionando cada vez más, y dentro del machine learning tenemos el deep learning y las otras estrategias que están funcionando muy bien hoy en día, que son estrategias computacionales que van a optimizar aún más el rendimiento, y les voy a explicar en qué consiste. Probablemente el que más éxito ha tenido recientemente son las redes neuronales convolucionales, porque tienen la capacidad, antes conocíamos que necesitábamos miles de imágenes para entrenar una red artificial, una red convolucional. Hoy en día con pocas imágenes se puede entrenar. Y lo que hacen básicamente estas redes convolucionales es someter una imagen, partirlo en pedacitos y someterlo a capas de filtros, de análisis cada vez más profundas hasta que ella logra obtener un outcome. Dentro del Deep Learning, algo que ha sido muy beneficioso ha sido el desarrollo de las aplicaciones basadas en visión artificial, y fíjense cómo aquí con visión artificial el software puede detectar espacios libres de un parqueadero o identificar unos peatones en una calle, o analizar el tráfico, dónde hay carros, dónde hay motos, cuál es la densidad de la vía. Pero ya en el área de la medicina, en la radiología, identificar específicamente las estructuras, y por ejemplo en el área de la dermatología, analizar lesiones y tratar de predecir si esa lesión es benigna o maligna. De nuevo, ¿cómo funciona? Se ingresa una imagen, se empieza a someter a diferentes capas de análisis, en donde en la primera capa, por ejemplo, se identifica dónde está la masa, en la segunda capa se segmentan esas masas de acuerdo a una característica. Pueden haber diferentes capas de segmentación y clasificación para finalmente tener un outcome si esa lesión es benigna o es maligna. Cuando yo pongo siempre, a mí me gusta poner esta imagen, yo les pregunto a ustedes, ¿alguien es capaz de decir si esto es un hombre o una mujer? Una imagen de fondo de ojo. Yo creo que todos estamos más que entrenados en ver fondo de ojo, y ninguno en esta sala sería capaz de predecir si es un hombre o una mujer. Y lo que le quiero contar es que Google sí. Con un 97% de certeza, Google puede decir si esa imagen se trata de un hombre o una mujer. Y esto fue publicado hace 6 años, en el 2018. La red de ellos logró predecir
con la foto, con un margen de error de 3 años, la edad del paciente, logró predecir el sexo con un 97% de exactitud, si el paciente era fumador o no, la presión sistólica, diferentes características solo con la imagen. Lo que quiere decir que probablemente estas redes neuronales pueden ver cosas que nosotros con nuestro ojo humano no somos capaces de identificar ni ver. Ya hablando específicamente del edema macular diabético, que me queda poco tiempo, y después de esta introducción tan larga, voy a contarles rápidamente cómo se está usando la inteligencia artificial en el edema macular diabético. Número 1, para la detección. La mayoría de los artículos publicados usan bien sea la fotografía o el OCT, muy pocos publicados han utilizado la angiografía, que no es para nada práctica, y cuando leemos los artículos vemos que hay niveles muy altos de sensibilidad y especificidad cercanos al 100%, que hacen que realmente estas redes neuronales tengan una capacidad muy alta para detectar la presencia de edema macular diabético. Y lo que hacen es lo mismo que le acabo de explicar. Se ingresa una imagen, esa imagen pasa por una serie de filtros. En este caso específico era identificar la presencia de fluido y fíjense cómo la red alcanza un rendimiento superior o cercano al 90% para identificar fluido intrarretiniano y fluido subretiniano. La segunda cosa para la que se está usando es para clasificar ese edema. El viernes hablamos un poquito de los tipos de edema y, por ejemplo, este paper identifica que hay edemas, retinopatías diabéticas traccionales, edema macular cistoideo y edema macular y desprendimiento seroso subfoveal, y adjudica una categoría de 1 o 0 a la presencia de esos edemas, porque incluso puede haber una combinación de todos. Y de nuevo, miren el rendimiento de la red, que es casi cercano al 100% para identificar el tipo de edema. O sea, que sirve para detectar, sirve para clasificar, incluso para predecir resultados. Ya en este caso le ingresan a la red datos clínicos como edad, como el estado del cristalino, el sexo y el grosor retiniano. Y miren la correlación casi completa que hay entre la agudeza visual resultante y la agudeza visual predecida por la red neuronal al cabo de un año. Y finalmente, lo último para lo que se está usando las redes en el edema macular diabético es para automatizar los biomarcadores que también hablamos. En este caso, ellos utilizaron la presencia de fluido intrarretiniano, subretiniano y la presencia de los puntos hiperreflectivos. Y esta red neuronal encuentra que es la suma de los puntos hiperreflectivos presentes, quizás el biomarcador que le ayuda a predecir mejor la respuesta a un tratamiento con antiangiogénico. Miren incluso que el rendimiento de la red es superior a los 2 oftalmólogos contra los que termina compitiendo la red, alcanzando sensibilidad y especificidad muchísimo más alta. Ya para terminar, como ustedes saben que nosotros en INIO somos muy curiosos, los que nos conocen a Claudia, a Juan y a mí, nosotros quisimos hacer unos primeros pasitos y construir nuestra propia red neuronal, y lo que hicimos fue un algoritmo para tratar de identificar la presencia de actividad exudativa en imágenes de OCT, y luego probamos esa red con 130 imágenes. El mismo proceso, ingresamos imágenes, le enseñamos a la red qué era exudación y qué no era exudación, ingresamos OCTs normales o OCTs con patología como una telangiectasia, y en base a eso, con esa información entrenamos a la red. Tuvimos un área bajo la curva del 96%, una precisión del 97% y un tiempo promedio de análisis de… Ay, ¿cómo hago aquí para poner este videito? Ay, les quería mostrar el videito. Ya sí nos queda un minuto. Sí, el video para que vean cómo se carga la imagen y cómo se hace el análisis de la red y los resultados. Desafortunadamente no me corrió el videito. Pero bueno, para concluir, si pensamos en el paciente diabético, sabemos que hay una cantidad de información que podemos analizar, la presencia de desprendimiento seroso, exudados duros, el grosor macular, el tipo de edema, pero también hay una cantidad de datos, algunos que conocemos, como la raza, la presencia o no de tabaquismo, pero otros que no podemos evaluar, como la genética o cómo está el sistema inmune. Y si pensamos en toda esta información,
el paciente se convierte en un desafío de Big Data. Probablemente estamos perdiendo muchísima información que podríamos estar analizando en este momento. Y eso es lo que me lleva siempre a preguntarme qué podríamos estar haciendo con aplicaciones basadas en visión artificial si tuviésemos la disponibilidad de este tipo de redes. Muchas gracias por su atención y gracias al equipo de desarrollo.